Buenos días, familia de MCI Jalapa. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Ahí en sus casitas, guardaditos. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte algo de lo cual el Señor hablaba. Es un tema muy práctico, es un tema muy sencillo, no quiero llevarme mucho tiempo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a orar? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, viéndonos, Señor, a través de este medio también, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres grande, Señor. Tal vez en otras partes del mundo, Padre, no hay la oportunidad de que se pueda escuchar o ver la palabra. Agradecemos otro domingo más, Señor, que nos permites tener este servicio en línea. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y arranca de raíz todo pecado que hayamos cometido. Quita todo distractor, Señor, de nuestras vidas y nos disponemos, Señor. Oro para que esta palabra, Señor, penetre el corazón de mis hermanos, Padre, pero no solamente se quede ahí, sino que ellos puedan llevarlo a la práctica y compartirlo, Señor. Usa mi vida, Señor, yo quiero ser tu vaso. Quita de mí toda palabra ociosa, Señor, y toma el control. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, como te decía, quiero compartirte un tema que se llama pruebas. ¿Para qué sirven? Es algo muy sencillo, es algo muy práctico. Y el objetivo de esta mañana es no olvidar las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Y que a pesar de los momentos difíciles podamos seguir siendo fieles a Dios. Yo creo que, como decía, es muy difícil, ¿verdad? Seguir siendo fiel a Dios, seguir buscándole cuando vienen esos momentos de pruebas, como tú le llames, o de problemas, o de situaciones, adversidades, ¿verdad? Como les conocemos, es muy difícil permanecernos firmes, ¿verdad? No creo que sea algo como de que, ay, me vino la enfermedad, ¿no? Voy a cantarlo a Dios, voy a cantarle a Dios, a menos de que tengamos un nivel de madurez muy grande, ¿no? Para poder alabar a Dios en medio de la enfermedad. Pero como te decía, pruebas, ¿para qué sirven? A veces surgen situaciones difíciles en nuestras vidas, como te comentaba, recurrimos a Dios ciertamente, Él nos ayuda, nos alienta, nos levanta, nos sana, como tú le quieras llamar al milagro que tú le pongas, pero después pasa el tiempo y lamentablemente se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sé, por ejemplo, Dios me sanó de algo y ya después pasó el tiempo y yo vuelvo a mi vida de pecado y solamente recurro a Dios cuando lo necesito, ¿no? Ya Dios me hizo el favor y ahora sí me vuelvo al pecado. No debemos de ser de esa manera. Hay que ser agradecidos en todo momento de nuestras vidas. Y esto lo dice la palabra lo marca y más adelante te voy a compartir algunos versículos, ¿verdad? Que hay que ser agradecidos en todo momento, tanto en la abundancia como en la escasez, como en los momentos buenos, como en los momentos malos, ¿verdad? Y quiero ponerte el ejemplo de un varón de Dios. Yo creo que tú conoces la historia, todos conocen la historia. No vamos a hablar de la historia porque ya todos la sabemos, solamente te quiero tocar unos puntos de su vida. Y él es Moisés, ¿verdad? Sabemos que Moisés pasó de príncipe de Egipto a pastor de ovejas, ¿verdad? Y de pastor a ser el líder de Israel, a ser el libertador que Dios había escogido. ¿Ustedes creen que eso estaba en los planes de Moisés? Yo creo que no, sinceramente, claro que no. Yo no creo que Moisés haya pensado, soy príncipe de Egipto y voy a pasar a ser pastor de ovejas y después a ser el líder de los hebreos. No, yo creo que eso no estaba en los pensamientos de Moisés. Eso era lo que el Señor, eso era lo que Dios había determinado específicamente para la vida de Moisés. Sabemos que este varón tuvo muchas pruebas. Siempre, ¿verdad? Que leemos esta historia en Éxodo, solo resaltamos, wow, Moisés abrió el mar rojo con el poder de Dios, pero no vemos lo que hay detrás de esa historia, no vemos todo el proceso que Moisés tuvo que pasar tanto en su carácter, en su vida, con su familia, no vemos todo eso, ¿verdad? El proceso duro que él tuvo que pasar.
porque recordemos que él fue criado como un egipcio, él fue criado como un príncipe, él estaba acostumbrado a que al lujo, a la comodidad, a que le atendieran, fue tomado por la hija del faraón. Te digo, no voy a ahondar mucho en esto, solamente te voy a mencionar el, el versículo, como dice el pastor Josué, yo sé que ustedes me creen, pero siempre queremos resaltar los versículos, ¿verdad? Dice la palabra en Éxodo 2, 9 al 10, la Reina Valera 1960, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Sabemos que lo crió su mamá, Jocabet, pero cuando el niño ya estaba más crecidito, pues lo tomó la hija del faraón. Así que Moisés fue un príncipe, el príncipe de Egipto. ¿Y después qué? Después regresó muchos años para enfrentarse ante el faraón. Ya no era el mismo faraón que deseaba su muerte, ya no estaban, ¿verdad?, las mismas personas. Y se intuye que ese faraón que estaba en ese tiempo, cuando Moisés fue por mandato de Dios, pudo haber sido su familiar. Yo lo intuyo porque Moisés tuvo fácil acceso a palacio, ¿no? Y también Dios permitió todo esto, que él fuera un príncipe de Egipto, pasó a ser pastor de ovejas y fue llevado para que pues tuvieran esa relación, ¿no? Y él tuviera acceso al palacio y venir a decir, libera a mi pueblo, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué momento tan difícil para Moisés llegar ante Faraón, que como te digo, se intuye que pudo haber sido su familiar, tal vez su tío, ¿no? O haber crecido junto con él como hermano, y que de repente después muchos años venga Moisés y se aparezca, ¿no? Y le diga, libera a mi pueblo. ¡Wow! Yo creo que, no sé, es algo impactante. Es como si tú te encontraras con un familiar después de muchos, muchos años y fueras a confrontar su vida, tal vez de pecado, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Porque sentirías por una parte el amor que tuviste o tienes hacia esa persona y por otra parte el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo creo que ese fue un momento muy difícil para Moisés también. Amén. Pruebas, como te decía, ¿para qué sirven? El día de hoy te quiero tocar solamente 4 puntos. El primero es, nos humillan y nos dirigen hacia Dios. Porque, como te decía, de príncipe a pastor de ovejas, fue un gran cambio, fue un gran contraste en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque como príncipe tenía lujo. Todos se lo hacían, lo atendían, lo vestían, le daban de comer, le servían. Pero ¿qué creen? Como pastor tenía que hacerlo todo por él mismo. Nadie lo ayudaba, ¿no? Hacía el trabajo que se le había enseñado tantos años despreciar, porque recuerden que los egipcios despreciaban a los pastores de ovejas. A los egipcios les parecía un trabajo como que se podrá decir miserable, como que un trabajo feo, ¿no? Entonces imagínense, Moisés siendo pastor de ovejas, ¿no? Ese trabajo que tanto se le había enseñado a despreciar y aparte vivir como extranjero, vivir lejos de donde estuviste, de Egipto, vivir lejos de tu familia. Qué experiencia más humillante para Moisés. Yo creo que aquí, si Moisés de plano no hubiera humillado su corazón y no hubiera puesto su mirada hacia Dios, significaba que de plano tenía un corazón muy, muy duro y muy orgulloso, muy soberbio. Pero no, esto le sirvió a él para humillarse delante de Dios. Dios lo estaba preparando para liberar a Israel de las garras del faraón. Y así pasa contigo y conmigo, hermano. Las pruebas vienen para que nos humillemos delante de Dios. Porque es lo primero que hacemos, doblar rodillas, ¿verdad? Llegar y decirle, Señor, aquí estoy, encárgate, yo ya no puedo más con esta persona, yo ya no puedo más con esta situación. Entonces cuando viene la prueba, es así como que Dios te dice, despierta, ¿no? Despierta Ilse, despierta Adriana, despierta Paola, todos los hermanos, despierta Michelle, ¿no? Cuando viene la prueba es como de que despierta, dirige tu mirada hacia mí. Dios quiere, querido hermano y hermana, que dirijamos nuestra mirada hacia Él,
que nos desenfoquemos tantito de los afanes del mundo, que nos apartemos y que nos enfoquemos en Él, amén. Con las pruebas aprendemos la humildad y nos apartan del mundo, como pasó con Moisés. Moisés fue apartado de Egipto y fue dirigido hacia Dios. Entonces, este es el punto número 1. Las pruebas nos humillan y nos dirigen hacia Dios. Porque a veces en nuestro carácter hay orgullo, hay soberbia, hay egoísmo. Yo no lo sé, yo no conozco tu vida muy a fondo y tú tampoco la mía, pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son las áreas en las que fallamos, ¿verdad? Y tenemos que entregárselas al Señor. Y el punto número dos, es refuerzan nuestras oraciones. Como te decía en el primero, la prueba nos humilla y ¿qué hacemos? Pues al menos, bueno, yo doblo mis rodillas y oro al Señor, ¿verdad? Refuerza nuestras oraciones. ¿Por qué? Las pruebas pequeñas necesitan respuestas pequeñas, pero ¿qué crees? En las pruebas grandes, Dios ejercita su gran poder. Amén. ¿Cuántos me pueden poner ahí? Amén. Quienes no han sufrido de verdad, las personas que no han sufrido de verdad o los cristianos que no han sufrido de verdad, quizás no aprecian tanto a Dios como los que han madurado debido a los tiempos difíciles. Así que la prueba obviamente sirve para madurar en nuestra vida cristiana, sirve para forjar nuestro carácter, cosa que yo creo que tú ya has escuchado y sabes. Sirven para forjar la paciencia, ¿verdad? El tiempo de espera. Los que han visto obrar a Dios en todo momento de angustia tienen una visión más profunda de su amorosa bondad. Amén. Así es, esas personas que de verdad han madurado a través de las pruebas tienen una visión más profunda del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios que se encuentra en todo momento. Y eso te voy a hablar un poquito más adelante. Yo quiero compartirte algo que me pasó en la semana pasada, el sábado. Pues no sé si a ustedes les suceda, pero cuando el Espíritu Santo te inquieta a orar, algo sientes, ¿no? Como que te mueve a orar. Entonces mi esposo se encontraba en la recámara y pues yo me fui a la sala, ya teníamos todo cerrado, tengo un cojincito donde me arrodillo, ¿no? Y me puse a hablar con el Señor y le dije, Señor, a veces no, no sé qué decirte, Señor, con estas situaciones que nos están pasando como iglesia o que me están pasando como esposa o como esposa de pastor. A veces no sé qué decir, a veces no sé qué hablar, Señor, no sé cómo expresarme, siento que ya no puedo más. Entonces me desenfoqué tantito en mi preocupación, ¿verdad? En mi momento difícil. Y empecé a poner adoraciones viejitas que a mí me gustaban de New Wine, cuando yo estaba en mi primer amor, ¿verdad? Cuando conocí al Señor. Y puse la de Un Encuentro Sobrenatural, no sé si ustedes la conocen, yo creo que sí. La de Hambre de tu presencia, la quiero hoy. Y ven en la parte que dice la quiero hoy, pues yo, hermanos, empecé a adorar como una loca, casi casi yo creo que estaba gritando, no sé si mis vecinos me escucharon, ¿verdad? Pero yo empecé a gritar, empecé a creer esa adoración, a clamar con todas mis fuerzas y yo le dije, Señor, yo la quiero hoy, yo no quiero dejar esta noche, ya era sábado en la noche, sin que tú, Señor, me hayas tocado. No sé qué hizo el Señor esa noche, no sé qué áreas de mi vida quebrantó, sacó, pero pude sentir al Espíritu Santo. Lo pude sentir de una manera hermosa y no te lo digo como vanagloria, ¿verdad? Te lo digo para que tú también puedas disponer tu corazón. Empecé a sentir como un fuego, un calor me empezó a quemar, de plano que yo estaba de rodillas y de rodillas terminé así, ¡pum! Toda tirada en el piso, ¿no? Llorando, llorando, no sé por qué el Espíritu sabía y después llorando de gozo y fue algo tan hermoso. Yo te lo comparto porque cuando estamos en la prueba maduramos, ¿verdad? Y tenemos esa visión más profunda del amor del amor y la bondad de Dios. Entonces, aunque a veces tú no sepas qué decirle a Dios, acércate y verás que Él va a hacer algo grande, que Él te va a tocar, que Él te va a sanar. Tristemente, nos acercamos más a orar cuando estamos en prueba, ¿verdad? Sí, a veces, digo, no siempre, ¿verdad?
Pero cuando estamos en prueba es cuando más oramos, cuando más ayunamos, cuando más leemos la Biblia. Y diría alguien por ahí, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad de buscar a Dios cuando ya tienes la prueba encima, cuando debiéramos buscarlo todos los días, cuando debiera ser en todo tiempo? Y te lo vuelvo a repetir, tristemente nos acercamos más a orar cuando estamos en prueba, cuando debiera ser en todo tiempo. Y la palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, en Nueva Versión Internacional, estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿Esto qué quiere decir? O sea, oren siempre, 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 siempre. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Es lo que nos dice Tesalonicenses. Siempre estén alegres. Y como ya te lo he compartido, no te hablo de una hipocresía, ¿verdad? De una alegría falsa, sino de ese gozo del Señor que permanece en nosotros. Oren sin cesar, ¿verdad? Permanezcan orando. Den gracias a Dios en toda situación, tanto buena como mala. Eso yo te lo digo a ti, porque esta es su voluntad. Esa es la voluntad del Señor, hermano, que siempre estemos orando, aunque no queramos, como te decía. A veces yo me siento sin ganas también. Yo soy humana. No por ser esposa de pastor estoy exenta a, a no pasar pruebas, a llevar la vida perfecta. Claro que no. Ese sábado me sentía mal. No sabía qué decirle al Señor. El Señor me sorprendió tocándome. Amén. Pero aún así, la prueba refuerza nuestra oración y nos hace más dependientes de Dios. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Porque en Egipto él lo tenía todo, aparentemente, menos al Señor, ¿verdad? Pero cuando Moisés fue llevado al desierto, Moisés tuvo que depender más de Dios. Para tener un encuentro con Dios, querido hermano y querida hermana, necesitamos ser llevados al desierto y a veces no queremos, porque sabemos que es algo que duele, ¿verdad? Sabemos que es algo que cuesta. Pero si tú quieres tener un verdadero encuentro sobrenatural con Dios, tenemos que ser llevados al desierto. Solo de esa manera vamos a depender del poder de Dios. Amén. Punto 3. Te digo que quiero avanzar rápido porque al final quiero ministrar. Dice, ¿las pruebas para qué sirven? Sirven porque experimentamos más la fidelidad de Dios y nos alienta a someternos a su propósito, que a veces, ¿verdad? No queremos tampoco. A veces es como de que yo, Michelle, quiero lo que yo quiero, no quiero el propósito de Dios. No es así, ¿verdad? Sabemos que los propósitos de Dios son mejores que nuestros planes. La fidelidad de Dios hacia nosotros no la limita nuestra fidelidad hacia Él. Te lo vuelvo a repetir. La fidelidad de Dios hacia nosotros no la limita nuestra fidelidad hacia Él. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2:13. Dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Imagínese, hermano, si Dios basara su fidelidad hacia nosotros, ¿en cuántas veces oramos? ¿En cuántas veces ayunamos? ¿En cuántas veces leemos la palabra? ¿En cuántas veces la adoramos en la semana? Imagínese, si Dios tuviera, por ejemplo, un registro y dijera, a ver, Michelle en esta semana solamente oró 2 veces, ayunó 1 vez, adoró 1 vez. No, creo que no le voy a mandar comida. No, el Señor no es así. Yo pienso que si Dios basara nuestra fidelidad en cuántas veces le buscamos, no recibiríamos nada, ¿verdad? Pero la fidelidad de nuestro Señor, de nuestro Padre, sobrepasa todo. Amén. Como leíamos en Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es uno de los atributos del Señor. Él es fiel y Él va a permanecer fiel hasta lo último de los tiempos. Amén. Y a veces es doloroso porque nosotros como seres humanos somos infieles. Discúlpenme por la palabra, pero a veces somos malagradecidos con el Señor. Como les decía al principio, el Señor nos puede hacer el milagro y después se nos olvida y volvemos a nuestra misma vida que el Señor no le agrada, ¿verdad? Pero así no es. El Salmo 106, 40 al 45 en la versión NTV
Nos dice, por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra, y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, dice la palabra, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores, recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable, la fidelidad de Dios. Lo leemos aquí en el Salmo. Dice la palabra que el pueblo, ¿verdad?, se rebeló, se juntó con naciones paganas, y el Señor hizo que esas naciones, ¿verdad?, los aplastaran, que se sometieran al poder de las otras naciones, pero aún así, dice la palabra, aquí vemos el amor de Dios, que Él sintió compasión por la angustia de ellos, y así es en el día de hoy. El Señor siente compasión por nuestra angustia, ¿verdad?, y escucha nuestros clamores, aunque nosotros seamos infieles. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Amén. Entonces, como te decía, ¿las pruebas para qué sirven? Punto 3, experimentamos más la fidelidad de Dios y nos alienta a someternos a su propósito. A veces, hermanos, tenemos que ser arrastrados por las pruebas para ser, ¿qué? Enderezados, ¿verdad? Tenemos que ser enderezados por nuestro Señor. Yo te quiero hacer una pregunta. No me la respondas ahí, solo medítala. ¿A cuántos les gusta que los corrijan? ¿A cuántos les gusta que le digan sus defectos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Luego pasa personas que les podemos hacer alguna observación y luego respingan. Bueno, no sé si conozcan esa palabra, o repelan, ¿verdad? Luego cuando se les hace una observación, repelan, ¿no? Porque no tienen ese espíritu, ¿verdad?, de querer ser enseñados. ¿A cuánto les gusta que los corrijan? En lo personal, a mí antes no me gustaba para nada, porque estaba en mi proceso cristiano, era una bebé espiritual. Entonces, cuando yo me encontraba sirviendo en el ministerio de alabanza, no sé si esto ya te lo he platicado, ya de allá, de MSI, donde yo era, la verdad ya no me acuerdo ni qué hice o qué dije, pero los pastores me sentaron como 2 ocasiones y a mí me dolió, porque en el momento me dolió, me enojé, me frustré con ellos porque dije, no me quieren tener en la alabanza, me quieren quitar. Ya saben, el diablo viene con los pensamientos, ¿verdad? Pero después de mucho tiempo lo entendí que era para mi bien, ¿verdad? Entendí que esa disciplina de haberme sentado fue para mi proceso, fue para mi bien. Porque si yo no hubiera aceptado las disciplinas que mis expastores me hacían, yo no estuviera aquí parada predicándoles. Como les he dicho, yo no estaría ni siquiera en Jalapa, yo no estaría casada con el pastor Josué si yo no hubiera recibido la disciplina, ¿verdad? Como te decía, cuando entendemos la corrección, sabemos que es por nuestro bien y para poder cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios determinó para nuestras vidas. Si tú crees que Dios ha determinado un propósito para tu vida, ponme amén. Un propósito específico y hermoso para tu vida. Pero también necesita ser corregido, necesita ser corregida, ¿verdad? Como te decía, a veces tenemos que ser arrastrados a las pruebas para ser enderezados. Amén. Y te voy a leer Hebreos 12:11 en la versión NTV. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿verdad? Como les decía, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Como nos dice Hebreos, la disciplina a veces no la recibimos bien, duele, pero como dice Hebreos, después va a ser el fruto, ¿verdad? Va a ser la cosecha de una vida recta para los que hemos sido entrenados por ella. De igual manera, Moisés, ¿verdad?, fue entrenado, su carácter fue forjado en el desierto. El Señor lo llevó al desierto para prepararlo para cuando regresara a Egipto pudiera poder
presentarse delante de Faraón y decirle, así dice el Señor, libera a mi pueblo, ¿verdad? Moisés fue preparado para eso. Y me gusta mucho cómo Hebreos 11, del 24 al 25 en la NTV, habla de Moisés. Dice así, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Amén. Moisés prefirió ser maltratado. No llegó y dijo, a ver, ahora sí, mamá, recíbeme otra vez como tu hijo, me vuelvo príncipe de Egipto, vengo a vivir otra vez a la comodidad. No, 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 no. Él prefirió irse con los hebreos. Él prefirió sufrir, ¿verdad?, con su pueblo. Siendo ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! Yo creo que, pues, fácil se dice, ¿verdad?, y se lee, pero si nosotros estuviéramos en ese momento, ¿cómo le haríamos? ¿Qué preferiríamos? ¿El lujo de Egipto? O, aunque físicamente se podría decir, la pobreza, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ya vamos a terminar. Pruebas, ¿para qué sirven? Punto 4. Te decía primeramente que las pruebas nos humillan y nos dirigen hacia Dios. Segundo, refuerzan nuestras oraciones. Tercero, experimentamos más la fidelidad de Dios y nos alientan a someternos a su propósito. Y cuarto, nos hacen más compasivos hacia los que tienen problemas y testificamos. ¿Por qué? Moisés entendía el dolor del pueblo. ¿Por qué? Porque lo pasó, porque vivió, porque vio todo eso. De la misma manera, aunque tus pruebas o mis pruebas no parezcan ser iguales, ¿verdad?, a las demás personas, podremos ser empáticos y ponernos en su lugar. ¿Para qué? Para aconsejarles, para guiarles, para orar por ellos, para ministrarles, ¿verdad?, ayudarles. O no sé si les ha pasado, yo creo que sí. También vienen personas a mi vida o que vayan personas a sus vidas que tienen problemas similares o tienen problemas parecidos y así sabemos cómo ayudarles, ¿verdad? Resulta más fácil cuando son problemas similares porque sabemos qué aconsejarles, cómo dirigirse o qué es lo que van a decir. Por eso es que Dios permite que nosotros pasemos por las pruebas, para que podamos ser más compasivos hacia los demás y les podamos ayudar y sobre todo testificar también, ¿verdad? En medio de la prueba se forma ese corazón compasivo y misericordioso. Y te voy a poner un ejemplo por último, que es el apóstol Pablo. Wow, yo admiro a este hombre, la verdad. No sé, cuando llegue al cielo lo voy a, claro, primeramente viendo a Dios y a Jesús, pero cuando llegue al cielo voy a preguntar por el apóstol Pablo y preguntarle cómo le hizo, porque ahora yo con tan poco, tan solo me quejo y todo lo que vivió el apóstol Pablo en comparación a lo que yo estoy viviendo ahorita es nada, ¿verdad? Era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor. Sabemos que el apóstol Pablo decía, pues yo sé más que ustedes, yo soy judío, ¿verdad? Hablaba entre los gentiles, hablaba entre los griegos, yo tengo este título. En pocas palabras, el apóstol Pablo decía, si ustedes vienen a decirme algo a mí, yo sé más que ustedes, ¿verdad? Pero me encanta porque te lo estoy mencionando, te lo estoy platicando, porque él decía, pero ¿qué creen? Todo eso lo tengo por basura, por Jesús, ¿verdad? Entonces, todos esos logros que el apóstol Pablo había tenido, dice que los tenía por basura, por causa de Cristo. Y te quiero compartir un versículo que impactó mucho mi vida y hasta no sé si lloré también cuando lo leí, ¿verdad? Pero 2 Corintios 11, 23 al 29, ahí te va a aparecer en la pantalla. Dice la palabra, está hablando el apóstol Pablo y dice, ¿son servidores de Cristo? Pregunta, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Aquí está casi todo diciendo todo el historial del apóstol, ¿verdad?
Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos maestros. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Porque recordemos que él era apóstol. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? ¡Guau! ¿No? Yo te quiero preguntar, hermano, ¿tú has pasado azotes? ¿Te han aventado piedras? ¿Has recibido 39 azotes? ¿Has naufragado? ¿Hemos pasado hambre en este tiempo de cuarentena? ¿Hemos pasado desnudez? ¿Has pasado frío? Wow, no sé si a ti cause algo la palabra, pero en mí sí. En mí mi espíritu se constriñe porque yo no viví lo que vivió el apóstol Pablo. Sí me explico, no lo vivimos. Y a veces con tan poquito el cristiano se queja. Con tan poquito nos quejamos. ¿Sí me explico? No me saludó, ya no le voy a hablar. No sé. Me hizo el feo, me hizo una cara, ya no le voy a hablar. Me gritó. Ay, es que el pastor no pone más actividades. Ay, el que el pastor, estas actividades que pone, no, ni me voy a conectar, ni voy a añadirme nada. A veces son cosas tan mínimas y Pablo recibió azotes, lo apedrearon. Y aparte era apóstol, se preocupaba por las iglesias, sufrió de frío, sufrió de desnudez, sufrió de peligros. Por eso yo te pregunto y preguntémonos en este momento, ¿hemos recibido azotes? No. ¿Nos han apedreado? No. ¿Hemos estado desnudos? No. ¿Hemos sufrido hambre? No. ¿Hemos pasado frío? No. ¿Nos han atacado los bandidos? Tampoco. ¿Hemos estado náufragos en alta mar? Tampoco, ¿verdad? ¡Wow! No, este hombre es un ejemplo, ¿verdad? Para nuestras vidas. Por eso yo quiero que tú reflexiones y pienses en este momento. Por las pruebas que estás pasando no se comparan a las que pasó el apóstol Pablo. Pero como te decía, las pruebas nos sirven para humillarnos delante de Dios, para dirigirnos hacia Dios y también nos sirven, ¿verdad?, para experimentar su fidelidad, para alinearnos a su propósito, refuerza nuestras oraciones y podemos ser compasivos y ayudar a los demás. Como dice el apóstol Pablo aquí, cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Aquí le está queriendo decir que él era compasivo, que él compartía la debilidad de la otra persona. Y cuando a alguien se le hace tropezar, él también le daba ese celo del Señor, ¿verdad? Dice, ¿no ardo yo de indignación? Cuando veo que a algún hermanito o alguna hermanita le están haciendo tropezar, ¿no ardo yo de indignación? El apóstol Pablo también tenía compasión, ¿verdad? Tenía misericordia por todas las almas. Reflexionemos y meditemos. Nosotros no hemos pasado por todo lo que pasó el apóstol Pablo, y ni creo que lo pasemos, si es que el Señor, ¿verdad?, no lo permite. Pero pongámonos en comparación con Él. Seamos más de acción, seamos más de oración, en vez de quejarnos por cosas mínimas. Y yo soy parte también, como te lo he dicho. Yo soy parte, yo también me he quejado, yo también me he desesperado. Yo creo que todos estamos en prueba en estos 5 meses, ya vamos para 6 de pandemia. Obviamente como pastores nos duele no abrir la iglesia porque es nuestro trabajo, por así decirlo, y es nuestro trabajo, es para la obra del Señor. Todos estamos pasando por prueba, como le quieras poner, de enfermedad, financiera, como tú le quieras llamar. Pero yo quiero que ahí tú me pongas, ¿has visto la fidelidad de Dios en esta cuarentena? Sí, amén, no la he visto. Yo sí la he visto. ¿Hemos pasado lo de Pablo?
¿Lo has pasado? No creo que nadie haya recibido todo lo que Pablo recibió. Si tú no estás en prueba, tal vez si tú me dices, no, yo no estoy en prueba, yo estoy tranquilo, yo estoy relax, pues gloria a Dios, ayuda a los demás, ¿verdad? Pero si sí lo estás, te invito a aplicar estos sencillos pasos en tu vida para que también puedas ayudar a otros. Amén. Y esto es lo que en esta mañana el Señor puso en mi corazón para compartirte, hermano, hermana. Así que te animo a que en medio de la prueba, ¿verdad?, puedas llevar estos pasos, a que en medio de la prueba puedas fijar tu mirada al Señor y podamos humillarnos delante de Él y rendirnos, y decirle, Señor, te entrego todo. Quiero compartirte un último versículo que lo tengo aquí anotado en Santiago 1, 2 al 4 en la versión NBI. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Así que cerramos con este versículo. Dice, hermanos, siéntanse dichosos por pasar las pruebas, ¿verdad? Porque sabemos que esto va a producir que seamos perfectos e íntegros delante del Señor y de las personas. Quiero ministrar con este canto. Si tú no te lo sabes, cierra tus ojos. Si te lo sabes, cántalo conmigo. Amén. Así es, Señor, te damos gracias, Padre. Así es, Señor. Muéstranos tu voluntad, Padre. Enséñame, acércame y no me alejaré. Recuerda que la prueba te acerca más a Dios. Dile, no temeré. No temeré. En la prueba cantaré. Aún en la oscuridad te alabaré. Dile con todo tu corazón, aquí estoy, Señor, tómame, Padre. Oh sí, Señor, toma todo, Señor, lo que es tuyo, Padre, de nosotros, tal como soy, digno de amor. Te daremos adoración, Señor, mientras estemos en la prueba. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Dile, creo en ti, creo en tu fidelidad. Así es, Señor. Muéstrame tu voluntad. Dile, enséñame, Señor, cuál es el camino. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado, Señor, si hemos perdido el enfoque, Señor, si le hemos dado más importancia a otras cosas, Padre, que a tu palabra, que a tu persona. Perdónanos, Señor. Oro por tu pueblo, Señor. Oro por tus hijos, oro por tu iglesia, Padre, para que las pruebas te busquen más, te alaben, Señor, te canten, Señor. Entreguen, Señor, su corazón por completo, Señor. Fortalécelos en la salud, Señor, Padre Santo. En el área financiera, Señor, ayúdalos, Padre. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Y le decimos, Dios de maravillas,
cambias, a ti, Señor, que no cambias, Padre. Eres fiel. Vamos, dilo esto como una oración, créelo con fe, cántalo con toda tu fe. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás, fiel siempre serás. Dios de poder y autoridad eres tú, Señor. Creemos en ti, Señor, creo en ti, creo en tu fidelidad. Oh Dios de maravillas, Dios de maravillas, Dios de poder, creo en ti. Creemos en tu fidelidad, Señor. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor. Cerramos este tiempo, Señor, adorándote, Padre, para demostrarte que aún en medio de la prueba, Señor, se canta. Aún en medio de la prueba, Señor, se alaba, Señor. Aún en medio de la prueba demostramos ese amor. Gracias por tu fidelidad. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu iglesia de MS y Jalapa. Y llévalos a tu propósito, Señor, conforme ellos vayan avanzando en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana, este domingo. Y por último les voy a dar los avisos. Les recordamos que está la Escuelita Bíblica de Verano en el Hospital de la Alegría. Está organizado por MCI Paraíso, es del 27 al 31 de julio, o sea, ya la otra semana, comienza el lunes, de 11 de la mañana a 12 p.m. Para los papás que vayan a querer que sus hijos tomen estas clases, por favor nos mandan un WhatsApp al personal, ya sea a mi esposo o a mí, porque tenemos que mandarle unos datos de inscripción para sus niños o para sus niñas, ¿ok? Y bueno, pues ya iniciamos la semana pasada la doctrina, el nivel 1 y el nivel 3. Para los que no se han añadido, los invitamos a añadirse. El que guste nos escriba al personal. El nivel 1 se está llevando el día miércoles a las 7:30 y el nivel 3 se está llevando el jueves a las 7:30. Y bueno, recordemos, esto se quedó como base, nuestro altar familiar todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Les amamos, familia, gracias por su fidelidad, gracias por su identidad con la casa, por estar ahí al pendiente, por sus comentarios también, por sus mensajes de ánimo, ¿verdad? Y por estar viéndonos en esta transmisión. Les mando un saludo el pastor Josué, mi esposo, y también les mando un abrazo. Y recuerden lo que siempre decimos al final, Jalapa para Cristo, familia por familia. Bonito domingo.